Las elecciones intermedias, de tal manera que nosotros podamos en un momento dado saber qué es lo que se realiza durante durante los periodos de elecciones y sobre todo, pues, que es una situación que se da en nuestro país, que son elecciones intermedias cada 3 años y elecciones de lo que son senadores y presidentes de la República cada 6, ¿sí? Bueno, pues a continuación vamos a ver también lo que nos habla el artículo 115 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación a lo que es el municipio. Dice, cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrada por un presidente o presidenta municipal y un número de regidurías y sindicaturas que la ley determine de conformidad con el principio de paridad. Una vez que se realiza esto, bueno, pues en cada municipio irá siendo diferente, pero esto se establece para que pueda haber, se supone, cierto equilibrio entre los partidos, ¿verdad? Los ayuntamientos tendrán la facultad para aprobar, de acuerdo con las leyes de materia municipal, que deberán expedirse las legislaturas de los estados, los bandos de policía, buen gobierno, todo lo que es la reglamentación pública, la reglamentación municipal. De ellos depende todo lo que son los servicios municipales, que es limpia, recolección, alumbrado público, parques, jardines, mercados y toda esa situación, ¿no? Entonces, ellos regulan el funcionamiento de todo esto. Obvio, todo esto pues debe ser con la participación de los ciudadanos. Si esta participación ciudadana se mantiene al margen, pues no vamos a poder tener municipios fortalecidos y fuertes. Si ustedes recuerdan, no sé si en su estado se daría, aquí en Guanajuato se daba que una de las participaciones ciudadanas que era muy generalizada era que todo el mundo barría el frente de su casa, lo mantenía limpio independientemente de que hubiera barrenderos o no. En la mañana lo primero que se hacía era una participación muy bonita, ver que todo el mundo sacaba su escoba, limpiaba, barría o lo que fuera necesario en el frente de su casa. Sabemos que, bueno, las costumbres se van perdiendo desafortunadamente, aun cuando sean buenas, pero bueno, esa es una parte de la participación en los municipios. En el artículo 116 nos dice que el poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en el ejecutivo, legislativo y judicial. No se podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona, ¿verdad? O una corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Esto quedaría pues la concentración del poder y de cierta manera pues una situación de mal gobierno y de cierta manera pues una dictadura, ¿verdad? Que a nadie le conviene ni a nadie le favorece. Sabemos que decisiones unilaterales desafortunadamente se desvían y si hay esta desviación pues hay un problema fuerte. Siguiente, en la fracción primera nos dice, los gobernadores de los estados no podrán durar en su cargo más de 6 años y su mandato podrá ser revocado. Esto de acuerdo con las constituciones de los que establecen los estados. En cuanto a la situación para establecer las normas de este proceso de revocación, el mandato gubernamental lo debe establecer lo que es el gobernador de la entidad. Todos ellos pueden ser revocados y deberán de estar sujetos de que si no están cumpliendo, si están haciendo mal uso del poder o de los recursos o de no cumplen las funciones para las cuales fueron ellos elegidos, bueno, pues se puede revocar su mandato, se pueden en un momento dado remover de sus puestos. Que esto, creo que no ha habido muchas experiencias de estas remociones. Aquí en Guanajuato sí conocimos como capital una de un presidente municipal que a los 6 meses terminó con todo lo que fue el presupuesto del año y pues ya no le quedó para seguirlo ejerciendo, entonces fue removido
por falta de capacidad administrativa y pues ahí sí se dio esta situación. No sé si en algunos otros estados, en algún municipio en particular se haya dado esto. Dice, solo se podrá ser gobernador constitucional del estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él o con residencia efectiva no menor a los 5 años inmediatos anteriores al día de los comicios y tener 30 años cumplidos el día de las elecciones o menos si así lo establece las constituciones políticas de las entidades. Sabemos que cada entidad, la constitución política del Estado, establece estas normas o estas situaciones, las cuales pues cada uno estará viendo esa situación. El número de representantes en las legislaturas de los estados será proporcional al de habitantes de cada uno, ¿sí? Pero en todos los casos no podrá ser menor al de 11 diputados de proporcionalidad en los términos que señalen las leyes. En este caso, yo sé que muchos de ustedes todo este tema lo dominan y que no hay necesidad de abundar mucho. ¿Por qué? Porque todo el mundo conoce este mecanismo y este funcionamiento tanto en los estados como en los municipios. ¿Por qué se está viendo toda esta situación de ver desde lo más elemental? Porque ustedes, si van a replicar, lo van a hacer con personas que probablemente no conozcan cuáles son las funciones de cada uno de ellos, ni las maneras de elección. Entonces, por eso se da de una manera tan sencilla, para que pueda también en un momento ser entendido por ellos. Entre sus principales funciones y principales atribuciones se encuentran la de legislar en las materias que no sean de la competencia exclusiva de la federación. Sabemos que lo que es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, los gobiernos locales no pueden modificarla, podrán hacer proposiciones o contribuir con algunas propuestas a lo que se refiere en el Congreso de la Unión, pero ellos no pueden hacerlo, ¿verdad? Decretar las contribuciones necesarias para los gastos, en este caso, para cubrir los gastos en las entidades y los municipios, aprobar el presupuesto anual de la entidad, fiscalizar los gastos públicos estatal, ejercer ante el Congreso de la Unión el derecho de las iniciativas de leyes. O sea, aquí les decía, en un momento dado pueden ellos hacer alguna propuesta, pero modificar directamente ellos no lo hacen en el caso de una competencia de ámbito federal. Aprobar las reformas a la Constitución Federal aprobadas previamente por el Congreso de la Unión. O sea, únicamente en el Congreso de la Unión, acordémonos o sabemos que se dan algunas reformas a la Constitución, pero se mandan para su aprobación en todas las diferentes entidades federativas, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver el artículo 89, las facultades y obligaciones del presidente de la República y cuáles son, ¿verdad? Tenemos aquí que son 20 de las facultades que tiene y de antemano les digo, ninguna de las facultades a nosotros nos dice que deba imponer ideologías, que debe de imponer principios de grupos, ¿sí? Como veremos más adelante. Estas 20 incisos en los cuales nosotros vemos, los pueden ustedes analizar y ver de una manera sencilla y los vamos a leer igualmente de una manera rápida para que no nos tardemos en esto, ¿verdad? Que ustedes los podrán ver y constatar en el artículo 89. Dice, primero tiene que promulgar y ejecutar las leyes que expidan los congresos de la Unión, nombrar y promover libremente al secretario de Estado, nombrar con aprobación del Senado a los embajadores o cónsules generales, esto previa autorización. Cuarto, nombrar con aprobación del Senado los congresos y las demás oficinas superiores del ejército. Nombrar a los demás oficiales del ejército y armada y Fuerza Aérea Nacional con arreglos a las leyes. Preservar la seguridad nacional en los territorios de la ley, como la ley respectiva, y disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas
permanentes, o sea, del ejército. En este caso, por alguna situación especial, tendría él que, como se considera que él es el máximo mandatario en lo que es el ejército, el comandante supremo le llamaban en aquel entonces, no sé ahora, de acuerdo con todas estas modificaciones que él mismo ha hecho, cómo se nombre, pero debe ser el comandante supremo de las fuerzas, ¿verdad? De nuestro país. El séptimo nos dice que debe disponer de la Guardia Nacional en términos que se señale en la ley. No puede hacer tampoco nada que no esté dentro de ellos, ¿verdad? Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos previa a la ley del Congreso de la Unión, intervenir en la designación del fiscal general de la República y removerlo. Que esta es una cosa nueva, ¿verdad? Que no era antes fiscal, sino se nombraba, se tenía otra situación, no existía este puesto. Dirigir a la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar y retirar reservas y formular declaraciones interpretativas mm, sobre declaraciones interpretativas de tal manera que él pueda ver las situaciones que él mismo puede estar en un momento redesarrollando sobre lo que son sometiéndolas a aprobaciones del Senado. No tiene esa libertad total de decir, no, yo lo hago y de una manera privativa. Tiene que estar avalado por el Senado. Convocar al Congreso a sesión extraordinaria cuando en este momento lo acuerde con la comisión permanente. Si no está con la comisión permanente, pues bueno, tendrá que ponerse de acuerdo ahí con él. Facilitar al Poder Legislativo los auxilios necesarios para el ejercicio expedito de sus funciones. Aquí le dan esa facultad dentro de lo que es la Constitución. En la 13ª nos dice, habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y en un momento dado que él pueda establecer estas, bien sea de una manera necesaria o adecuada, en donde, ya sea dentro de las fronteras, donde se considere que haya un tráfico o un paso permanente de aquellos productos que sean de importación y exportación, bueno, pues ley lo podrá hacer. 14º, conceder conforme a la ley de indulto a los reos sentenciados por delitos de competencia de los atributos federales, pues él lo podrá hacer, pero bueno, yo creo que ya nos dimos cuenta que es una de las situaciones que él empezó a establecer de esos famosos indultos, y que bueno, yo creo que más que nada aquí tendría que, si hubiese un Senado, ¿sí? Y un Congreso de la Unión que pudieran refutar ciertas situaciones que son irregulares o que no son tan pertinentes para hacerlo, pero sabemos que desafortunadamente en el caso del Congreso de la Unión está totalmente subordinado y que en este momento el Senado pues también se está tambaleando, ¿verdad? No ha conservado tal autonomía de tal forma que puedan ellos intervenir para poder retener estas situaciones. 15ª, conceder privilegios exclusivos para tiempos limitados con arreglos a la ley respectiva a los descubridores e inventores. Sabemos que hay mucha gente que se dedica a la investigación y al descubrimiento de tecnologías o de algunos otros, incluso hasta medicamentos y todas esas situaciones en las cuales a ellos se les dan regalías y él podrá decirte cuánto tiempo van a disponer para que se siga dando ese tipo de regalías o prestaciones. 16ª, cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el presidente de la República podrá hacer los nombramientos que abra la fracción tercera, la cuarta y la novena, con aprobaciones de la comisión permanente. El 17º nos dice, en cualquier momento optar por un gobierno de coalición con una o varios de los partidos. Aquí, de acuerdo con la situación que prevalece, sería peligroso que en un momento dado no creemos que se va a dar ese gobierno de coalición y creemos y estamos seguros que él, si optara por este tipo de gobierno, pues desafortunadamente creo que solamente lo haría con partidos que son compatibles con sus ideologías. No creo que invitara a gente que disintiera de su forma de pensar. Décimo, 18ª, presentar a consideración del Senado la terna para lo que es la designación del ministro de la Suprema Corte de Justicia, objetar los nombramientos de los comisionados de los organismos garantes que establece el artículo 6º. Duodécimo,
las demás que la ley le confiere de acuerdo a la Constitución. O sea, desafortunadamente vemos que la Constitución también está siendo modificada conforme a ellos se les antoja. No hay una manifestación plena de ciudadanos, una manifestación plena de que él sienta alguna limitante para poder estar haciendo tantas cosas que son en un momento dado hasta incongruentes, que no pueden ser, son incongruentes porque no es la manera de pensar del pueblo mexicano. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que es, metiéndonos, ya vimos la Constitución, vamos a ver lo que es el compendio de la doctrina social de la Iglesia, con sobre todo San Juan Pablo II, que es el maestro de la doctrina social de la Iglesia, testigo evangélico de justicia y de paz. Vamos a ver esto en el capítulo cuarto. Dice, el principio del bien común. Dice, la responsabilidad de edificar, ¿sí?, en el bien común compete, además de las personas particulares, también al Estado, porque el Estado, él dice, porque el bien común es la razón del ser en este momento de la política. Todos los políticos deben tener eso como una meta o una situación en la cual no hay otra opción, sino que se establezca en ese bien común a través de la política. El Estado, en efecto, debe garantizar la cohesión, la unión, organización a la sociedad civil, de la que es expresión, ¿verdad? De qué modo que se pueda lograr el bien común, dice, con la contribución de todos los ciudadanos. O sea, ahorita nosotros desafortunadamente hay una poca credibilidad o nula credibilidad en las instituciones políticas, que para que haya una contribución o una participación de los ciudadanos no se da. O sea, estamos totalmente apáticos, indiferentes, y parte de ello pues nos está llevando a que en este momento pues no, nosotros ahorita vamos a ver en un mapa más adelante que se está hablando de un 70 y tantos por ciento que el señor tuvo en la votación, don Manuel López Obrador, nuestro presidente, pero no es de un padrón electoral total, sino solamente de aquellos que decidieron votar, y no se habla de las abstenciones, que el abstencionismo es mayor que el porcentaje que él obtuvo. Entonces, realmente tenemos que estar informados de esta situación para que no nos apabullen y digamos, no, es que todo el mundo está con él, todo el mundo lo quiere. No es cierto, o sea, el abstencionismo fue mayor que su votación. Entonces aquí debemos estar muy a la expectativa de esa situación. Para asegurar el bien común, el gobierno de cada país tiene el deber específico de armonizar con la justicia, ¿sí?, los diversos intereses sectoriales. No puede decir, es que yo pienso, yo creo, como se dice en las mañaneras, y es como nosotros pensamos, pero no es nosotros, es él solo el que está diciendo lo que se tiene que hacer. La correcta conciliación de los bienes particulares y de grupo y de individuos es una de las funciones, ¿sí?, que son de las más delicadas que en este momento puede tener el poder público. En el Estado democrático en el que las decisiones se toman ordinariamente por mayoría entre los representantes de la voluntad popular, a aquellos a quienes compete la responsabilidad de gobierno, están obligados a fomentar el bien común del país, ¿sí?, no solo según las orientaciones de la mayoría, sino en la perspectiva del bien efectivo de todos los miembros en este caso, de nuestra comunidad civil, incluidos aún las minorías. Aquí en esto de las minorías, algunos se refugian en este caso, por ejemplo, en las comunidades del lobby gay. Dicen que ellos también deben de tener deben ser incluidos para que se establezcan principios y bases para ellos, en los cuales ellos puedan tener justicia, puedan tener seguridad social, puedan tener todo tipo de relaciones que cualquier otro ciudadano tiene. Nosotros sabemos que como individuos todos tenemos garantías individuales y que tenemos derechos humanos. O sea, ese no se puede privar absolutamente a nadie. Valor de la participación, esta es una de las situaciones muy importantes, ¿ah? En numeral 189 de lo que es el convenio de la doctrina social de la Iglesia, nosotros tenemos lo que es dice, consecuencias características de la subsidiariedad es la participación que expresa esencialmente una serie, ¿sí?, de actividades mediante las cuales
El ciudadano como individuo o asociado a otros directamente o por medio de los propios representantes contribuye a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece, ¿sí? La participación es un deber de todos que se debe de cumplir conscientemente, de modo responsable y con vista al bien común. O sea, nosotros pensamos que únicamente cumplimos y estamos ya del otro lado cuando vamos a votar, pero no es implica solamente el votar, sino que nosotros como ciudadanos debemos de trabajar en todas estas situaciones que de tal manera que seamos responsables de lo que está sucediendo. Creemos que ser responsables es nada más una parte del proceso electoral, pues no, estamos truncando, estamos dejando a medias todo este proceso. La participación no puede ser delimitada o restringida a algún contenido particular, ¿sí? En especial que pueda expresarse de la importancia para un crecimiento de un ser humano en el ámbito dice, en ámbitos como en el mundo, ¿sí? En el cual nosotros nos encontramos, ¿sí? En una serie de situaciones que podemos trabajar y que en un momento dado, si no las metemos dentro de en las actividades económicas, en esas dinámicas internas que cada uno desarrollamos en la formación y en la cultura, sobre todo muy especialmente en la vida social y política, sobre todo en la cual nosotros tenemos que desarrollarnos, pues no podemos hacer nada, estamos ahí truncados y estamos esperando que solamente que vengan aquellos a los cuales votamos, a los cuales pedimos que hagan las cosas. Entonces tenemos nosotros, tenemos que tener una colaboración total de los pueblos, ¿sí? En la edificación de una comunidad en la cual nosotros sabemos que esa comunidad es podemos llegar a un nivel internacional, que no solamente se restringe a lo que es el municipio, el estado, sino que tengamos trascendencia para que esas situaciones internacionales en las cuales se va a participar, en las que México manda sobre todo representantes para aprobar derechos como los derechos internacionales de los niños, que únicamente lo van a representar aquellas personas o aquellos que se designan, que tienen cierta afinidad ideológica, pues vemos que realmente no nos funciona. Nosotros como católicos, que manden personas con ideologías totalmente distorsionadas, y en esos tratados internacionales, pues nos vamos a salir perjudicados todos los mexicanos. Participación y democracia en el 190. La participación en la vida cotidiana no es solamente una de las mayores aspiraciones de lo que es un ciudadano, llamados al ejercitar libre y responsablemente el propio papel cívico con la participación de los demás, sino también uno de los pilares del orden de la democracia, además de una de las mejores garantías de permanencia de la democracia. Si nosotros no participamos, si nosotros dejamos, muchas veces creemos que con ir a anular un voto, con abstenernos, con tachar las boletas, nulificarlas, estamos haciendo lo correcto. No, 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 tenemos que en este caso buscar a aquellos que están buscando el bien común, aquellos que se acerquen más, por lo menos, siquiera al bien común para poder votarlos por ellos. Hacer uso de ese voto útil que realmente no se vaya hacia aquellas gentes como en este caso sucedió. Y si nosotros anulamos, lo que vamos a hacer es vamos a favorecer a aquellos que tienen aquel voto duro y que de cierta manera ellos ya tienen una votación bien, y cuando, sobre todo como en este caso, que se llega a votar por situaciones únicamente de cuestiones de cuestiones viscerales, no nos va a servir para nada. Entonces es necesario que nosotros hagamos de permanente esa democracia, ese voto democrático, y que realmente entendamos que tenemos derecho a realizarlo y que debemos defenderlo, y no solamente ir y votarlo. Dice, el gobierno democrático, en efecto, se define, se define a partir de la atribución por parte del pueblo, ¿sí? De poderes y funciones que debe ejercitar en su nombre, o sea, del pueblo, no de lo que los partidos políticos quieren, ¿verdad? Dice, pues de toda cuenta y a su favor. Es evidente, pues, que en este caso, toda democracia debe ser participativa, ¿sí? Lo cual
si en este momento se comporta que los diversos sujetos de la comunidad civil y en cualquiera de sus niveles deben ser informados, escuchados, implicados en el ejercicio de las funciones que ésta desarrolla. Desafortunadamente, la desinformación y la falta de conocimiento de las funciones que se deben de realizar dentro de lo que es la democracia nos dejan totalmente desprotegidos. ¿Por qué? Porque no hay esa información, ni esa formación, ni esa educación política en la cual nosotros podamos participar para exigir y en un momento dado hasta revocar cualquier tipo de mandato que se esté dando que no esté acorde con los principios de nuestra Constitución, con los principios que se establece para los pueblos y los mismos estados que en un momento ellos requieren y pelean y pidieron en un momento dado a través de los diferentes, ¿cómo se llama? Planes de trabajo que se establecieron para un plan de trabajo nacional. Si no se está cumpliendo, si se están yendo recursos por sin ningún lado, es necesario que nosotros tengamos que participar de esta manera para que podamos hacer valer nuestra participación. En el 191 nos dice, la participación puede lograrse en todas las relaciones posibles entre el ciudadano y las instituciones. Para ello, se debe participar, eh, se debe prestar particular atención, ¿sí?, a los contextos históricos y sociales en los que se participan y se debieran de actuar verdaderamente. La superación de los obstáculos culturales, jurídicos, sociales, que con frecuencia, ¿sí?, se imponen, se interponen, son con verdaderamente barreras que es para la participación solidaria de los ciudadanos en los distintos, ¿sí?, en los destinos de la propia comunidad. Requiere de una obra, ¿sí?, de una obra informativa y educativa, lo que les comentaba anteriormente. Si nosotros no tenemos información, no tenemos participación, no hacemos nada, de nada nos va a servir que nosotros nos estemos quejando y estemos siempre renegando de situaciones que estamos viviendo. Realmente no tenemos una participación que nos permita ser activos, ¿sí?, y participativos, activos y participativos en las decisiones de nuestro país. Bien, séptimo, valores fundamentales de la vida social. Todos los valores sociales son inherentes a la dignidad de lo que es la persona humana, cuyo auténtico desarrollo favorecen, ¿sí? Son esencialmente la verdad, la libertad, la justicia y el amor. La verdad, los hombres tienen una especial obligación, ¿sí?, de tender continuamente hacia la verdad, respetándola, ¿sí?, y atestiguándola responsablemente. Eh, si nosotros obramos con dobleces, actuamos con engaños y únicamente se da un discurso en el cual meramente se está engañando a la gente y se está haciendo uso incluso de la necesidad en la cual está sumergida por los mismos sistemas políticos el país, pues se sigue engañando y se sigue mintiendo y la verdad jamás va a florecer ni se va a presentar como una situación predominante para en este caso lo que es una sociedad democrática. La libertad. La libertad es en el hombre signo eminente de la imagen divina y como consecuencia signo del sublime, de lo que es la sublime dignidad, ¿sí?, de cada persona humana. La libertad se ejerce en las relaciones entre los seres humanos. Muchas veces hablamos de nuestras libertades, pero nunca nos ponemos a ver lo que por ahí dice un principio. Mi libertad termina cuando la del otro se ve afectado. Si yo con mi libertad estoy afectando a los demás, no puedo estar diciendo que en esa relación o esa interrelación con mi semejante estés dándose esa libertad, sino que estoy coartando la de ellos con mi libertad que se está sobreponiendo a las situaciones que él está viviendo en ese momento. La libertad, por otra parte, debe ejercerse también como la capacidad de rechazar lo que es moralmente negativo, ¿sí? Cualquiera que sea la forma en la que se presente. Preséntenos lo que se presente, nosotros debemos de manifestarnos que no estamos de acuerdo y no aceptar todo por hecho y no decir, bueno, pues ya qué hago, qué podemos hacer. Tenemos este derecho, acuérdense, el gobernante
está al servicio de los gobernados, no los gobernados al servicio del gobernante. Es una conciencia que tiene que despertarse, es una conciencia que tiene que ser activa y participativa. Si no, de otra manera, podemos estarnos quejando de lo que está sucediendo, pero si no hacemos nada, de nada nos sirve quejarnos. La justicia es uno de los valores que acompaña al ejercicio de la correspondiente virtud moral cardinal. Dice, según su formulación más clásica, consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. O sea, nosotros vimos hace el domingo pasado cómo le presentan a Jesucristo a aquellos que de manera perversa sobre el tributo al César. Y Jesús no dice nada, dice simplemente, bueno, ¿de quién está la cara en esa moneda? Del César. Bueno, pues hay que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Él no entró en esa controversia ni entró en esa situación, sino que de una manera muy inteligente, como Dios, ¿verdad? ¿Qué podía hacer? Pues los ubica y los pone en su lugar y simplemente pide que se le dé a cada quien lo que le corresponde. En el 202 nos dice, la justicia resulta particularmente importante en el contexto actual, en el que el valor de la persona, ¿sí? De su dignidad y de sus derechos, a pesar de las proclamaciones de propósitos, está seriamente amenazada por la difundida tendencia a recurrir exclusivamente a los criterios de utilidad y de tener. Eres útil, qué bueno. Tienes valor. O sea, está en el tener y una situación tan precaria en el cual decimos, pues realmente la justicia no debe obrar de esa manera, sino que debe obrar estrictamente y apegados a necesidades y a situaciones específicas de los seres humanos. Por ejemplo, también vimos en las lecturas de estos días de la semana, de la semana antepasada, perdón, cómo aquel hombre que les es perdonados una cantidad extraordinaria de dinero y es perdonado y le dice, bien, vete, sale y encuentra al otro. Lo justo sería que se hubiese castigado, pero no, se tuvo caridad y en base a la caridad fue perdonado, pero esa justicia que él estableció careció, valiendo la redundancia de caridad para aquel que le debía menos a él, a quien agarró por el cuello y lo mandó presar, ¿verdad? Y que lo presen hasta que no pague hasta el último centavo. Entonces, eso es lo que tenemos que ver en esa situación. No es el tener ni es el acumular lo que nos da valor, sino nuestra dignidad como hijos de Dios. La vida de la caridad. Entre las virtudes en su conjunto y especialmente entre las virtudes de los valores sociales y la caridad, existe un vínculo profundo que debe ser reconocido cada vez más profundamente. Les decía que de qué nos sirve tener justicia si no se tiene caridad. Los valores de la verdad, de la justicia y la libertad nacen y se desarrollan de la fuente interior de la caridad. La caridad presupone y trasciende la justicia. En esta última, ¿sí? Ha de complementarse con la caridad. O sea, si la justicia no hay caridad, les decía, ¿de qué sirvió que se actuara de forma justicia si no se tuvo caridad con el prójimo, verdad? Dice, ninguna legislatura, ningún sistema de reglas o de estipulaciones lograrán persuadir a hombres y pueblos, ¿sí? A vivir en lo que es la unidad, en la fraternidad y en la paz. Ningún argumento, ¿sí? Podrá superar el apelo a la caridad. Si nosotros actuamos con apelo a la caridad, si nosotros damos esa caridad a los demás, si nosotros somos caritativos con aquel necesitado, no solamente de cuestiones materiales, sino tenemos caridad con el que sufre, con el que necesita ser escuchado, con el que necesita ser atendido, ¿sí? Alimentado, pues podremos ver que te estamos teniendo esa justicia y esa paz social y esa caridad, pero de una forma extraordinaria. La caridad social y la política no se agotan en las relaciones entre las personas, sino que se despliega, ¿sí? Se despliega en la red en la que estas relaciones se insertan, ¿sí? Que es precisamente la comunidad social y política, ¿sí? Interviene sobre esta, procurando el bien posible para la comunidad en su conjunto, ¿sí? O sea, vemos que no solamente tenemos
podría decirse, tengo una caridad, pero solamente con aquel que es caritativo conmigo. ¿De qué te sirve dar a quien te da? Ahí no hay caridad. Hay una corresponsabilidad que me das, te doy, si no, no te doy. No, no hay caridad. Comunidad política y aspectos bíblicos. Vamos a ver lo que Jesús hacía en aquel tiempo, algo que les mencioné con anterioridad. Jesús y la autoridad política. En el numeral 379, Jesús nos dice que Jesús rechaza el poder opresivo y despótico, ¿sí?, de los jefes sobre las naciones y su pretensión de hacerse, fíjense, llamar benefactores, ¿sí? Pero jamás, ¿sí?, rechazó directamente las autoridades de su tiempo. Dice, en la diatribia que se establece sobre el pago del tributo al César, que era lo que les comentaba, pues Jesús dijo no le paguen, ¿no? Sino simplemente, pues, que le den a cada quien lo que le corresponde, ¿verdad? Y de esa manera, pues se puede ver lo que a cada uno corresponde y no es quitar la autoridad a aquellas autoridades de su momento. Afirma que es necesario dar a Dios lo que es de Dios, nada más. Jesús, el Mesías, prometido, ha combatido y derrotado la tentación de un mesianismo político, ¿sí? Caracterizado por el dominio sobre las naciones. Si ustedes recuerdan, el pueblo de Israel, ellos estaban siendo oprimidos por los romanos en aquel tiempo y decían, bueno, por fin llegó el libertador, aquel que nos va a dar la libertad de nuestros opresores. Y pues realmente Jesús no venía en este tipo de liberación, de libertad, de venir a libertar al pueblo, sino venir a libertarlo de todas aquellas cadenas de opresión por las que estaba viviendo, que eran de carácter de una situación especial espiritual, ¿sí? No política, ¿verdad? Por eso también cuando aquel que le dice, oye, dile a mi hermano que me dé la parte que me toca, Jesús le contesta, oye, pues ¿quién me ha constituido juez entre tu hermano y tú? Sí, entonces, el reino de Dios está bien claro y bien establecido a qué viene y para quién es, ¿verdad? Dice, cuando el poder humano se extralimita del orden querido por Dios, se autodiviniza, ¿sí? Y reclama absoluta sumisión. Se convierte entonces en la bestia del Apocalipsis, imagen del poder imperial perseguidor, ¿sí? Ebrio de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, ¿sí? La bestia tiene a su servicio al falso, ¿sí? Que mueve a los hombres a adorarla con portentos que seducen. Estamos viviendo, desafortunadamente, y se hace ver en la actualidad, bueno, ahí tenemos todas las referencias bíblicas, que es Apocalipsis 17:6, ¿sí? En lo que es Apocalipsis 19:20, en lo que nos habla de esta situación que está viviéndose, ¿verdad? Fíjense, no sé si ustedes habrán escuchado o solo sea un rumor y esperemos que solo sea eso. Fíjense, este señor, don Manuel López Obrador, nuestro presidente, está pidiéndoles una confianza ciega, ¿sí?, al Congreso de la Unión y a los senadores. Imagínense, una, con, confianza ciega. ¿Qué quiere decir esto? Que confíen plenamente en él, lo que diga y haga, que no importa, que no no hay ningún problema. Imagínense llegar a una situación de esa naturaleza en la cual se establezca esto, pues vamos a tener una dictadura espantosa y principios y fundamentos terribles, ¿verdad? Entonces hay que ver esta función y hay que exigirles a nuestros diputados federales que están en el Congreso de la Unión y a los senadores que si es cierto esto, no se dé esa apertura, si no estamos perdidos. El fundamento y el fin de la comunidad política. Comunidad política, persona humana y pueblo. La persona humana es el fundamento y el fin, ¿sí?, en este caso, de la convivencia política, dotada de lo que es la racionalidad. El hombre es responsable de sus propias decisiones y capaz de perseguir proyectos que dan sentido a la vida, en su vida, en el plano individual y social. La apertura a la trascendencia y a los demás es el rasgo que caracteriza y la distingue sobre todo, ¿verdad? Solo en las relaciones con la trascendencia y con los demás y con las demás personas humanas alcanza su plena y completa realización.
Si no, de otra manera, la persona no puede alcanzar esa realización y esa plenitud total para la cual fue creada, para la cual fue formada por Jesucristo, ¿verdad? La comunidad política deriva de la naturaleza de la persona, cuya conciencia descubre y manda observar estrictamente el orden inscrito por Dios en todas sus criaturas. Se trata de una ley moral basada en la religión, fíjese, ¿sí? De acuerdo con el catecismo de la Iglesia Católica. La comunidad política encuentra en, en lo que es la referencia al pueblo su auténtica dimensión. Ella es y debe ser, en realidad, la unidad orgánica y organizadora de un verdadero pueblo. El pueblo no es una multitud amorfa, una masa inherente para manipular e instrumentalizar. Los seres humanos tenemos dignidad y en esa dignidad debemos ser tratados y debemos ser organizados, debemos ser llevados y conducidos hacia ese bien común y no tratarnos como si no tuviéramos ni mente, ni cuerpo, ni espíritu, ni racionalidad. No somos amorfos. Tenemos una estructura bien organizada, social, económica, política y religiosa, y sobre todo espiritual, material y física, es en la parte individual. Entonces, como tal, debemos ser tratados. Sino un conjunto de personas, cada una de las cuales, en su propio puesto y según su manera propia, la posibilidad de formar su opinión acerca de la cosa pública y la libertad de expresar su sensibilidad política y hacerla valer de manera conveniente al bien común, ¿sí? Veamos, tenemos aquí la comunidad política, es asunto de todos, no es una situación en la cual solamente le compete al gobierno o a los políticos. Tutelar y promover los derechos humanos. En el 388 nos dice que nosotros debemos tener en esta parte, vamos a ver de qué manera podemos tutelar esos derechos humanos y cómo podemos defenderlos, ¿verdad? Considerar a la persona humana conjuntamente y fin de la comunidad política significa trabajar, ante todo, por el reconocimiento y el respeto de su dignidad mediante la tutela y la promoción de los derechos fundamentales e inalienables del hombre. En la época actual, se considera que el bien común consiste principalmente en la defensa de los derechos y en los derechos y deberes de la persona humana, ¿sí? Derechos y deberes de la persona humana, no en otra situación. Derechos, ¿sí? Y deberes de la persona humana. Tenemos derechos, pero también tenemos deberes. No solamente nos vamos a decir, tengo derecho a, y tengo derecho a esto otro y al otro. También tengo deberes, y entre ellos está precisamente, mis hermanos, lo que es esta comunidad política y esta participación en la cual todos debemos estar involucrados para tener obligaciones y tener derechos. Si no, de otra manera no podemos exigir nada si nosotros no participamos. La comunidad política tiende al bien común cuando actúa a favor de la creación de un ambiente humano en el que se favorezca a los ciudadanos la posibilidad de ejercicio real de los derechos humanos y del cumplimiento pleno de los respectivos deberes. O sea, tenemos sí ese cumplimiento y esas posibilidades, pero también tenemos ese deber de tener ese cumplimiento de todos nuestros deberes. Tenemos el deber de votar, tenemos el derecho de velar la votación, tenemos el derecho de participar. Muchas veces cuando somos insaculados para participar en las casillas decimos, ay no, yo no voy a ir a perder un día. Ay no, yo a qué voy a ir a ir. No, ¿y a qué voy si de todos modos va a ganar el mismo? No, si somos insaculados para participar dentro de lo que son las casillas electorales, debemos ir a la preparación, debemos ir a la formación y debemos hacer que se respete la votación en esas casillas. Si desde ese momento no estamos participando con ese deber y esa obligación de ciudadanos, pues de nada nos sirve estar ahí, ¿verdad? Dice, la plena realización del bien común requiere que la comunidad política desarrolle en el ámbito de los derechos humanos una doble y complementaria acción, la de defensa y de la promoción. Debe, sí, una defensa y debe estar una promoción y evitar, por un lado, que solamente, fíjense bien, que la preferencia dada de los derechos de algunos particulares o de determinado grupo
vengan a ser en este momento, fíjense bien, en un momento, si nosotros nos quedamos ahí, que solamente pueden ser origen de una posición o de un privilegio en la nación, para soslayar, por otro lado, el peligro de que por defender en este momento los derechos de todos, ¿sí? Vaya a incurrir en la absurda posición, ¿sí? De impedir el pleno desarrollo de los derechos de cada uno. Se habla de un total y de un todo, pero resulta que en el plano individual no se le va a reconocer nada y entonces ahí nos vamos a meter en un problema. Entonces, tenemos que dar su justa dimensión y su justo valor a cada uno de ellos para que realmente esa dignidad de la persona sea respetada. Autoridad política. La autoridad política debe garantizar la vida ordenada, recta de la y recta de la comunidad, sin suplantar la libre actividad de las personas y de los grupos, ¿sí? En este momento de los grupos, sino disciplinándola y orientándola hacia la realización del bien común, respetando y tutelando la independencia de los sujetos individuales y sociales. La autoridad política es el instrumento de coordinación y de dirección mediante la cual los particulares y los cuerpos, ¿sí? Intermedios se deben de orientar hacia el orden de estas relaciones, ¿sí? De sus relaciones. O sea, tenemos que tener un orden, tenemos que tener un orden que nos lleve a una buena relación y a una buena coordinación y a una buena directriz entre las relaciones de cada uno de los diferentes seres humanos y las organizaciones y de todos aquellos grupos que en un momento nosotros tengamos establecidos. Hay bastantes asociaciones, hay bastantes grupos que en este momento se están dando, mis hermanos, en los cuales debemos participar. Tenemos Frena, tenemos otros grupos, pero si nosotros no nos unimos y no impedimos y no detenemos toda esta oleada de aberraciones que se están dando, no se va a poder. Si nosotros decimos, pues que lo hagan, mira qué cómodo. No, ese no es el papel que como ciudadanos debemos de tener, sino que debemos tener un papel activo, participativo y dinámico y consciente de lo que está sucediendo en este momento. El sujeto de la autoridad política es el pueblo, ¿sí? Nadie más. A nadie puede dirigirse las acciones que se están desarrollando, sino al pueblo. Y si lo que se está haciendo, la acción que se está desarrollando va en contra del pueblo, se debe detener. Si las acciones son perjudiciales al pueblo, se deben detener. No las debemos dejar avanzar. Considerando en su totalidad como titular de la soberanía, el pueblo transfiere de diversos modos, ¿sí? De diversos modos el ejercicio de su soberanía a aquellos que elige libremente como sus representantes para conservar la facultad de ejercitarla en el control de las acciones, ¿sí? De los gobernantes y también de su sustitución en el caso de que no cumplan satisfactoriamente con sus funciones. Esto se llama lo que es revocación de mandato. Entonces, nosotros tenemos esa facultad, tenemos ese derecho de poder revocar cuando realmente no se está cumpliendo con las funciones que le fueron encomendadas. La autoridad debe reconocer y respetar y promover, ¿sí? Los valores humanos y morales esenciales. Estos son innatos, ¿sí? Derivan de la verdad misma del ser humano y expresan y tutelan la dignidad de la persona, ¿sí? Entonces, si no conocemos estos derechos humanos, si no sabemos a qué tenemos derecho como personas y que son esenciales y que nos corresponden y que no pueden ser quitados, limitados, impedidos, pues de nada nos sirve que existan si no los hacemos valer. Si bien esto es un derecho válido en todo Estado y en cualquier régimen político, el sistema de la democracia, gracias a sus procedimientos, ¿sí?, de control, permiten y garantizan su mejor actuación. Se supone que así debía de ser, ¿verdad? Pero desafortunadamente esos controles que se establecen, que en este caso tenemos el Senado y lo que es nuestro Congreso de la Unión, no están regulando como debía de ser, porque son aliados y partícipes y cómplices de lo que está sucediendo. El sistema de democracia.
Dice, un ejercicio explícito y articulado sobre la democracia está contenido en la encíclica Centesium Annus, ¿sí? La Iglesia aprecia el sistema de la democracia y en la medida en la que la asegura la participación de los ciudadanos, ¿sí? En las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes o bien de sustituirlos oportunamente de manera pacífica, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, esto es lo que podemos hacer, dice. Participación ciudadana, tengo derecho a participar, nadie me lo puede quitar. Es un hecho al que no puedo ni siquiera decir yo lo rechazo, no, es algo que tienes inherente a ti. Los valores y la democracia. Una auténtica democracia no es solo el resultado de un respeto formal de las reglas, sino que es fruto de la aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos, la dignidad de toda persona humana, el respeto de los derechos de los hombres, la ausencia del respeto de los hombres, la ausencia de él, ¿sí? Del bien común como fin y criterio regulador de la vida política. Si no existe un consenso general sobre todos estos valores, se pierde el significado de la democracia y se compromete la estabilidad. Nosotros lo estamos viviendo, vean ustedes, cuando lleguemos a ver precisamente lo que es las situaciones de credibilidad de las diferentes instituciones democráticas, no hay esta situación. La doctrina social individual de uno de los mayores riesgos para las democracias actuales, el relativismo ético, que induce a considerar inexistente un criterio objetivo y universal para establecer el fundamento y la correcta jerarquía de los valores. Todo se relativiza, mientras se pueda hacer algo, no hay problema, mientras no afecte, y si uno lo hizo, yo también, y si no lo hace uno, lo hace el otro, entonces estamos relativizando todo, y bajo esa situación es una situación precaria y difícil. En el 408 nos dice, el magisterio reconoce la validez, sí, del principio de la división de los poderes en un Estado. Es preferible que un poder esté en equilibrio que esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia que lo mantengan en su justo límite. Sabemos que eso no está sucediendo en este momento. En el sistema democrático, la autoridad política es responsable ante el pueblo. Los organismos representativos deben estar sometidos a un efectivo control por parte del cuerpo social. Este control es posible, ante todo, mediante elecciones libres que permitan la elección y también la sustitución de los representantes. Esto ya lo habíamos visto, ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Y dice, entre las deformaciones del sistema democrático, la corrupción política es uno de los más grandes, una situación muy grave en este momento, ¿sí? La corrupción nos ha llevado a la incredibilidad, a la no aceptación, a la ignorancia, a la apatía y a todas estas situaciones. Es grave, ¿por qué? Porque traiciona, ¿sí? Al mismo tiempo, los principios de la moral y las normas de la justicia social. Compromete, ¿sí? Lo que es el correcto funcionamiento del Estado, influye negativamente en las relaciones entre gobernantes y gobernados, ¿sí? Introduce una creciente desconfianza respecto a las instituciones públicas, causando un progresivo menosprecio, ¿sí? De los ciudadanos por la política y sus representantes, con el consiguiente debilitamiento de las instituciones. Tenemos instituciones en este momento totalmente debilitadas, aun cuando se diga que se tiene una gran aceptación y que se tiene un gran apoyo. No es cierto.
Entonces tenemos que ver esta situación que estamos viviendo para ver de qué manera lo arreglamos. Instrumentos de participación política. Ya vimos todo lo que sucede, ya vimos, ya juzgamos, pues ahora vamos a actuar, ¿verdad? A ver qué es lo que vamos a hacer. Los partidos políticos tienen la tarea de favorecer una amplia participación y el acceso de todos a las responsabilidades públicas. A los partidos, los partidos políticos están llamados a interpretar las aspiraciones de la sociedad civil, orientándolas al bien común, ¿sí? O sea, nosotros vemos esto tenemos derecho, entonces ellos tienen la obligación de orientarnos y guiarnos ese bien común. Información y democracia. La información se encuentra entre los principales instrumentos de la participación democrática. Es imposible la participación sin el conocimiento de los problemas de la comunidad política, de los datos, de hechos y de las varias propuestas de solución. O sea, no sabemos ni siquiera qué problemática tenemos, no sabemos cómo se está resolviendo, qué planteamientos hay, quiénes son aquellos que en un momento pueden tener alguna injerencia y si lo que se está proponiendo es correcto o no, entonces tenemos que meternos, tenemos que entrar para participar y ser proveedor de nuestras necesidades como pueblo. Quinto, la comunidad política al servicio de la sociedad civil. El valor de la sociedad civil. La comunidad política se constituye para servir a la sociedad civil, dice, de la cual deriva la iglesia, ¿sí? Ha contribuido a establecer la distinción entre la comunidad política y lo que es la sociedad civil, sobre todo con su división, con su visión del hombre, entendiendo cómo ser autónomo, relacional, abierto a la trascendencia. Esta visión contrasta tanto con lo que es la ideología política de carácter individualista. Dice, cuanto con la totalidad, ¿sí? Que tienden a absorber la sociedad civil que afectará, dice, en la esfera del Estado. Ok, cuando toda esta parte totalitaria tiende a absorber a la sociedad en una esfera en el Estado, pero que nos absorba de tal manera que nosotros estemos conscientes y que estemos viendo realmente lo que estamos viviendo y lo que se está dando, para que nosotros podamos en un momento dado que no estemos de acuerdo poder decir, poder establecer que la situación que se está dando dentro de esta esfera de convivencia no es la adecuada para nuestro pueblo. La sociedad civil tiene en su conjunto de relaciones y de recursos culturales y asociativos relativos a autónomos del ámbito político y del económico. ¿Sí? El fin de establecer para la sociedad civil alcanzar y a todos en cuanto se persiga el bien común, del cual es justo que participen todos y cada uno según lo que es la promoción de vida. Si nosotros esta promoción de los partidos políticos y de esa educación y de esa cultura política, nosotros no participamos, no vamos a poder tener una situación favorable. Bien, mis hermanos, aquí les presento lo que es, en un momento dado les decía, nos están apabullando con una elección de un 76, 70 y tantos por ciento a favor de un solo partido que es Morena, para tener como candidato a López Obrador o presidente de la República, y que realmente vean ustedes lo que constituye realmente una votación. Esa votación, mis hermanos, realmente casi es de 90 millones de personas que tiene registrado el INE. Claro, es la que realmente sacó su credencial de elector o su credencial de votar que está actualizada es mucho menor, ¿verdad? Pero aún teniendo esos datos, vemos que esa situación en la cual nosotros se nos ha dicho, se nos ha estado engañando de que tiene esa gran, ¿cómo se llama? Esa gran aceptación es mentira, porque no es, les digo, es mayor la abstinencia, la abstención, que los que realmente votaron por él, es mayor. Entonces, lo otro, más los que se abstuvieron, más que los que votaron por otros partidos, quiere decir que hay una gran mayoría que no están de acuerdo
sus principios y sus leyes de gobierno. Estas son las estadísticas del padrón electoral. Sí, por género tenemos un 52% de lo que son las mujeres, ¿sí? Y un 48% de hombres, ¿sí? Esta situación es la que prevalece en lo que es la parte de lo que son los votantes. Tenemos también los mapas, miren lo que está sucediendo. Tenemos el mapa, como en un momento dado, es 2006, 2012 las votaciones anteriores, ¿sí? Porque aquí está al revés, está un poco cambiado. Y vemos cómo en aquel tiempo el PRI tenía una gran predominancia, el PAN tenía mucha aceptación también, había una diferencia mínima, pero aquí es donde cabe el análisis, mis hermanos. ¿Qué le pasó al PRI y al PAN? Que no supieron gobernar, que se engolosinaron, que se distorsionaron, que se corrompieron, que siguieron haciendo encubrimientos de carácter de fraudes, de mal gobierno, y bueno, pues se hundieron solos. ¿Qué sucedió con estas elecciones del 2018? Que como un voto de castigo y un voto visceral, realmente no se votó porque realmente se tuviera conciencia de que había este tipo de votación. Bien, en el mapa que tenemos, el mapa electoral nacional, tenemos un cuadrito que ahí se refiere a Guanajuato, nuestro estado. En este caso, fíjense bien, tenemos ese cuadrito en azul. No quiere decir que solamente sea azul, sino que fue la votación electoral, lo consultamos por ahí con la gente que trabaja en el INEGI, que fue la votación que para presidente municipal Ricardo Anaya tuvo, que fue donde tuvo una mayor votación. Todo lo demás está de ese color, es una situación crítica, difícil. Vemos cómo se habla de un 53% realmente en el país, de que es una situación que se está viviendo, 16% el PRI, 22% el PAN, y bueno, los otros partidos los vemos totalmente insignificantes, ¿verdad? Es muy baja la votación. ¿Esto a qué nos lleva? Analicemos, mis hermanos, en este mapa estamos nosotros viendo en las votaciones de 2018 que muchísimos católicos votaron por Andrés Manuel López Obrador, por Morena, que ni siquiera supimos por quién votábamos, no conocíamos siquiera sus principios ni sus ideologías. Nunca analizamos cuando en las manifestaciones, en las campañas, en los diferentes mítines se le preguntaba, y oiga, ¿y usted qué opina de los matrimonios homosexuales? Oiga, ¿y usted qué opina del aborto? Se salía siempre por la tangente y eso fue muy claro y muy manifiesto que nunca dio una respuesta, ¿sí? Y nadie como católicos fuimos capaces de ver eso. Y ahí tenemos los resultados de esa votación, que les digo, se votó por hartazgo, se votó por situaciones difíciles, pero ahí lo tenemos. Bueno, pues es todo lo de mi parte.